Buenas tardes, mi nombre es Julio César y este es mi primer video que voy a empezar a subir. Quiero comentarte y contarte mi testimonio. Yo cuando tenía 7 años, mis padres se separaron y desde ahí comenzó un vacío en mi vida en la cual me quedé con mi papá desde muy pequeño. Mi papá tenía 43 años, yo tenía 7, 8 años. Mi mamá se fue de casa en ese momento, yo era muy pequeño y siempre cuento que yo veía como mi mamá se iba y yo desde un balcón la saludaba. Y te cuento esta historia porque realmente es una de las cosas que me pasaron a mí de pequeño, que quizás alguien que está del otro lado le ha pasado una cosa similar a la mía. Ahí comenzó un vacío en mi vida. Me hizo falta mi mamá. Mi papá era alcohólico, entonces se pudo hacer cargo de mí como pudo hasta que yo cumplí los 16 años. Luego él fallece y yo quedo solo. Y yo no había decidido irme con mi mamá en ese momento, porque yo a los 16 años ya había conocido la droga, ya llevaba una vida de la calle, una vida de un chico de la calle. Entonces empecé a frecuentar lugares como por ejemplo los conventillos de La Boca. Empecé a conocer personas que me han llevado no a delinquir, pero sí a drogarme, a ir a las canchas de fútbol, a andar en las calles, a quedarme con lo ajeno en ese momento. Y cada vez conocía una droga, otra droga y otras drogas. La cuestión es que siempre tuve ese vacío por dentro, que era la falta de mi mamá y de mi papá. Y cuando cumplí 15 años conocí a un amigo que me llevó a una iglesia evangélica y por primera vez recibí a Jesús en mi corazón. Fue en ese momento en donde mi vida, ustedes dirán, te cambió la vida. Fue en ese momento en donde mi vida se encontró en un peor momento, porque aún así yo hacía cosas peores de las que venía haciendo. Pero había una cosa que no tomaba dimensión y te lo hago breve, de que yo ya había recibido a Jesús en mi corazón, pero en mi interior, en lo profundo de mi interior no lo sabía. He pasado soledades, angustias, he andado en las plazas llorando porque yo me la pasaba llorando constantemente, me sentía solo, me sentía dolido, teniendo 4 hermanos y teniendo una mamá y un papá. Y este video no es para juzgarlos a ellos, sino que había un propósito en mi vida. Y cuando estuve en uno de los peores momentos de mi vida, que fue cuando estuve una semana en una habitación tomando cocaína, con 15 años, 16 casi me muero en un hospital público. Y ahí decidí cambiar mi vida. Ahí decidí y me acordé también de que un día recibí a Jesús en mi corazón. Cuando yo salgo de esa situación, continúo, voy a la iglesia, me apartaba, volvía y no tenía una convicción de que realmente quién era Dios. Recibo una palabra que es el Salmo 91 que yo les quiero compartir en breve. Y es la que hoy me sostiene todavía, la que me hace entender que realmente Dios estuvo conmigo desde el vientre de mi mamá y de que a pesar de todo eso que me sucedió, todo fue una enseñanza y hoy yo puedo ayudar a otros que sufren el abandono, que sufren el desamor, el desaliento y muchas cosas más que el Señor sacó desde mi interior. El Salmo 91 dice así: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo de cazador
de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Así me sentí yo cuando conocí este salmo, que Dios siempre me estuvo protegiendo, que Dios siempre me estuvo cubriendo. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 que no temeré el terror nocturno. Yo anduve en las noches y Dios siempre me cubrió. Un día conocí con 18 años a una mujer, la más linda de todas, mi esposa, la que me formé como hombre, como marido, como papá, como hermano, como hijo, y la que me ayudó a caminar por este camino del Evangelio. Y le doy gracias a Dios que después de muchos años, hoy estoy encaminado, tengo mis líderes, los más hermosos del mundo, mis pastores, Osvaldo y Alejandra, que son mis pastores, y mis líderes, Laura y Daniel, que son mis guías. Reconozco que uno a veces, cuando nuestros líderes te dicen no, por acá sí, es porque uno todavía aún sigue con luchas en el interior de querer ir en el camino correcto, y le doy gracias a Dios por sus vidas. Pero hoy te incentivo a vos que estás viendo este video, que esto tan pequeño que te conté, tan reducido, significa que Dios también puede cambiar tu vida. Y que hay una cosa que cambia al ser humano, que es la palabra de Dios. Yo puedo conocerme la Biblia completa, yo puedo conocerme los versículos bíblicos donde estén, yo puedo escuchar prédicas y alabanzas constantemente, pero hay una cosa que te mantiene y que te sostiene, que es grabarte la palabra de Dios en tu corazón y entender que Él siempre estuvo con vos. Sí, a vos que estás mirando este video, siempre estuvo con vos. Que a veces no solamente tenemos que perdonarlo a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, sino que principalmente tenemos que perdonarnos nosotros mismos. Yo te incentivo a que tomes esa iniciativa de perdonarte a vos mismo. Yo la perdoné a mi mamá, porque después entendí que no pudo hacerlo como lo tendría que haber hecho. No la juzgo, porque hoy, ¿quieren que les diga algo? Mi mamá vive conmigo en mi casa, yo la amo y la perdono. Y eso me trajo paz a mi corazón. Así que te incentivo a que antes de perdonar a alguien, que primero te perdones vos. Y te aseguro que el Dios de paz, que un día me libró a mí de las calles, de las drogas y de la mala vida, ese mismo Dios quiere obrar en tu vida. Que Dios te bendiga. Yo no sé para quién es este mensaje. Principalmente se lo dedico a mis amigos, a mis familiares, a mis líderes, que es la primera vez que hago esto, pero siento en mi corazón en empezar a contar lo que Dios hizo en mi vida. Este es mi primer testimonio. Que Dios te bendiga.